Para poder desarrollar este ejercicio es necesario entender el concepto de costo variable y costo fijo. Cuando hablamos de un costo fijo o un costo inevitable, es un costo que se asocia a la actividad como tal y que no depende de cuántas unidades yo voy a consumir o producir, versus un costo variable que depende directamente de cuánto voy a estar yo consumiendo o produciendo. Además depende de un precio que me están cobrando por ese consumo. Si factorizo el término que ustedes ven en el enunciado por Q, voy a obtener el siguiente término, el cual tiene una parte que depende de la cantidad, que es conocida como el costo variable, y una parte que no depende de la cantidad, que es conocida como el costo fijo. Matemáticamente el costo variable se escribe como el precio que me están cobrando por la cantidad que yo estoy consumiendo. ¿Ya? Entonces finalmente cuando la parte A me pide encontrar el óptimo a consumir, debemos tomar el concepto de competencia perfecta, ya que propone que el óptimo a consumir está por la igualdad precio igual a costo marginal. Entonces, desarrollando, cuando yo hablo de un costo marginal, hablamos de el concepto de diferencia, el concepto de derivada. Siempre cuando sea algo marginal lo deben asociar a derivadas. En palabras simples, el costo marginal es cuánto costo extra estoy generando por producir una unidad más. Al desarrollar esto, debemos tener en cuenta que además el enunciado nos da un precio de 57 pesos el servicio por consulta y igualamos, decimos 57 va a ser igual al costo marginal, pero el costo marginal en el fondo entonces sería la derivada del costo total con respecto a la cantidad. Pero a su vez nosotros sabemos que el costo total va a estar dado por la suma de un costo variable o un costo fijo. Entonces si seguimos desarrollando esto, vamos a llegar al siguiente término, en donde, si ustedes recuerdan, según lo visto en cálculo 1, cuando yo tengo la derivada de una constante con respecto a algún término, se hace cero. Por ende, en este caso, la derivada de los costos fijos con respecto a la cantidad se hace cero. Y me queda solamente que el costo marginal va a ser igual a la derivada de los costos variables con respecto a la cantidad. Siguiendo el desarrollo, voy a igualar 57, va a ser igual a la derivada de los costos variables con respecto a la cantidad, que sería derivar este término que está a la izquierda. Sería entonces 3q cuadrado menos 12q más 21. Entonces en mi caso, para desarrollar este ejercicio lo hice con la calculadora y me adentré un valor de 2q, porque es cuadrática, por ende me debe entregar dos valores de q, cantidad que va a decirme que estoy en el punto óptimo de producción, es una cantidad Q1 igual a 6. Y esa es la respuesta para la parte A del enunciado. Para la resolución de la parte B es necesario conocer el concepto de punto de cierre, que nos dice que es un punto en el cual con suerte se están cubriendo los costos variables medios. O sea, ni siquiera se están cubriendo los costos fijos, lo que implica que la empresa en ese punto está teniendo pérdidas. Un punto tal vez inferior a ese punto de cierre haría generar que ni siquiera pudiera cubrir los costos variables, lo que ya prácticamente a largo plazo es declararse ya en quiebra como empresa. Entonces lo que debemos considerar es que el punto de cierre es el mínimo valor que toma el valor de la curva de costos variables medio. O sea, en este caso, cuando yo hablo de un mínimo, si se recuerdan en cálculo 1, se usa el truco de derivar e igualar a cero para encontrar ese punto que es mínimo o máximo como tal. Como podemos observar en el bosquejo, ese punto es mínimo. El costo variable medio, siempre que hablemos de medio, es promedio, ¿ya? Entonces, si es costo variable medio, es cuánto es el costo en promedio de la cantidad que yo produje, ¿ya? Entonces sería dividir los costos variables sobre una cantidad. Procediendo, como yo ya tenía factorizado como Q por Q cuadrado menos 6Q más 21 los costos variables, el costo variable medio al dividir por Q se me va a eliminar esta Q que está multiplicando afuera y me va a quedar Q cuadrado menos 6Q más 21. Ahora, como procede a encontrar el mínimo, debemos derivar. Debemos decir la derivada del costo variable medio
medio con respecto a una cantidad e igualarla a 0, ¿cierto? Entonces derivando me va a quedar 2q menos 6 igual a 0, y podemos observar que para una cantidad igual a 3 la empresa se encuentra en el punto de cierre, o sea, se encuentra en un punto en el cual solo está cubriendo sus costos variables medios, y eso a largo plazo, como anteriormente les mencionaba, puede causar que la empresa se encuentre en un punto de quiebre y no es factible producir. Otra cosa que igual deben tomar en cuenta es que las empresas desarrollarse en el corto plazo generalmente siempre tienen pérdidas los primeros años, no generan tanta utilidad. Pero a largo plazo ya empiezan a tener un incremento y se observan las utilidades que va generando la empresa según el rubro en la cual se vaya desarrollando. En el caso 2 podemos ver que nos entregan una tabla que contiene cantidades consumidas, un costo fijo, un costo variable, un costo total, un costo variable medio, un costo total medio y un costo marginal. Y la idea es que vayamos rellenando la tabla. Primero que todo, si pueden observar, tenemos un costo fijo de 10. Como este costo fijo no depende de la cantidad consumida, es un costo fijo que va a estar para todos los años y va a ser del mismo monto. Luego, desarrollando primero la primera línea, tenemos un costo variable. Un costo variable, como se recuerdan, era un costo que dependía de cuánto yo iba a consumir. Si no consumo nada, entonces el costo variable es 0. No existe. El costo total sería la suma del costo variable más el costo fijo. Luego tenemos el costo variable medio. ¿Cuánto en promedio va a ser mi costo? Como no estoy consumiendo nada, no hay costo variable. Por ende, el costo variable medio, no hay costo variable medio. Costo total medio, tampoco hay un costo total medio, porque no estoy consumiendo nada. Y tampoco hay un costo marginal. El costo marginal me dice, si yo agrego una unidad extra, entonces ¿cuánto costo extra voy a tener por agregar esa unidad? Como no tengo ninguna unidad, no hay costo marginal. Para el caso, cuando yo produzco una unidad, nos dan el costo fijo que es 10, el costo variable que es 40, por ende tenemos un costo total de 50. El costo variable medio era dividir los costos variables sobre cuánto estoy consumiendo. En este caso sería dividir 40 sobre 1, porque estoy consumiendo una unidad y me da un costo variable medio de 40. Para el costo total medio sería dividir el monto del costo total sobre la cantidad que estoy consumiendo, 50. Y el costo marginal me mide cuánto va a ser el costo variable extra, ya que como explicábamos en la ejercicio número 1, un costo marginal se define como la derivada en los costos variables con respecto a la cantidad. Entonces debemos saber cuánto costo extra me está generando esta nueva unidad. Podemos observar que al consumir una unidad extra de este bien, entonces yo estoy agregando un valor de costo variable igual a 40. Entonces en este caso el costo marginal sería 40. Después, cuando consumo 2 unidades, tengo un costo total de 60. Para la realización del costo variable, entonces divido el costo variable en cuántas unidades yo voy consumiendo. Para el costo total lo mismo. Y para el costo marginal digo, entonces si yo agrego otra unidad extra de Q, ¿cuánto costo extra estoy asumiendo? En este caso sería 50 menos 40, sería un costo de 10. Y seguimos así. Luego, para la tercera parte, si se dan cuenta, ya no me entregan costo variable y costo total, solo me entregan un costo variable medio. Pero yo sé que el costo variable medio se define como un costo variable sobre cantidad. Entonces, si yo despejo esto, sería multiplicar costo variable por cantidad, o sea, 30 por 3 me va a dar un costo variable. Luego, para realizar el costo total medio, sería dividir 100 sobre las cantidades consumidas, y el costo marginal, lo mismo. Consumo una unidad extra, ¿cuánto va a ser el costo que eso me está significando? 40. Lo mismo, la siguiente línea 4, en este caso me da un costo total medio. Como dice que el costo total medio es una fórmula que depende del costo total de la cantidad, multiplico 35 por 4, me da un valor de 140. Por ende, al restar me da un valor que el costo variable es 130. Y así sucesivamente. Entonces en este caso les tocaría dividir 130 sobre 4. Y ya acá les tocaría decir, si ahora el costo variable es 130 por agregar una unidad extra, entonces el costo marginal para este caso sería 40. Y ya llegando al último caso, le entregan un costo marginal. Le dicen, tenemos un costo marginal de 30. Lo que significa que el hecho de agregar una quinta unidad le está generando un costo de 30, ¿cierto? Por ende, la diferencia entre los costos variables, como acá se indica en la fórmula, debería ser 30.
¿cierto? Entonces en este caso el costo variable sería 160. Se suma, luego divido el costo variable en 5, divido el costo total en 5 y ya tengo el costo marginal. Por ende esa sería la primera parte para rellenar la tabla. Muy sencillo. Tomando los datos obtenidos en el ejercicio A, los utilizamos para poder determinar la pregunta de la parte B que nos dice cuál es el punto de producción óptima para este productor. Para plantearnos en un punto de producción óptima debemos recordar la ecuación que propone la competencia perfecta, en donde el precio es igual al costo marginal. Para este caso el precio es de un valor de 10, entonces estaría diciendo que 10 va a ser igual al costo marginal. En el caso que se cumpla esto, entonces estamos encontrando el valor que satisface la cantidad a producir. Si observamos con color azul, dentro de la tabla teníamos un valor de costo marginal 10 para el caso en el cual se produjeran 2 unidades. Entonces acá sacamos o obtenemos que para el caso de un punto de producción óptima en el cual tenemos un precio de 10, lo conveniente a producir es una cantidad de 2 unidades. Luego para calcular la parte C, porque esta es la parte B ya lista, nos piden poder determinar el beneficio. Y el beneficio se define como el ingreso total menos costo total. Con beneficio me refiero a utilidad. Entonces, dado un precio de 10, se venden 2 y el costo total de producir 2 es 60. Entonces le restamos 60 y obtenemos que la utilidad total o el beneficio neto, para este caso, sería 40. Y es un beneficio negativo, lo que implica que estoy teniendo pérdidas.